Cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida la Expresión en el 95.3 de FM. El día de hoy tenemos un programa por demás interesante. Tenemos un invitadazo, un muy buen amigo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, uno de los pioneros en el tema que vamos a tratar en el sur de Veracruz. Está con nosotros el doctor Faridadán Pacheco y Orozco. Él es médico militar pediatra. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama pinzamiento diferido del cordón umbilical. ¿Qué es esto? Bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante de manera detallada, pero tenemos que saber que cuando un bebecito nace por costumbre, se tiende a pinzar y cortar inmediatamente ese cordón umbilical. Pero ¿sabían ustedes que existen un montón de ventajas si no hacemos esa práctica? Si retardamos un poquito el tiempo. Bueno, eso lo vamos a tratar hoy precisamente con nuestro invitado de lujo, el doctor Farid Adán Pacheco y Orozco. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, no, muchas gracias por la invitación y un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenos días, doctor Sergio. Muy buenos días y muy buenos días al respetable auditorio que nos sigue a través de la frecuencia del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Les recordamos que también estamos en redes sociales a través de Minamédica en la página de YouTube y también síganos por Spotify. Y por supuesto, está con nosotros ya de regreso después de una larga vacaciones el doctor Ulises Medina Toledo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estamos? Hola, Buenos ¿qué tal? días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Doctor, muy buenos días. Gracias por venir. Creo que es un tema muy importante y que pues afortunadamente cada vez más se está practicando. Entonces, es necesario que la población sepa de los beneficios del pensamiento tardío. Pues para comenzar, doctor, siempre es importante definir. ¿Nos podría decir qué es el pensamiento diferido del cordón umbilical? Sí, mira, como bien lo dijeron, es una práctica común y la mayoría de nosotros probablemente nacimos de esa forma en la que no importa la vía de nacimiento, una vez que tenemos al bebé fuera del útero de la mamá, se procede a cortar el cordón umbilical de inmediato, lo más pronto posible. Esto con el objetivo de auxiliar al bebé, habitualmente en una fuente de calor, y poderlo revisar, explorar, atender, ayudarle a la transición. Sin embargo, esta práctica no es una práctica permanente, o sea, de todo el tiempo. Es una práctica que empezamos a hacer así y el pensamiento diferido es dejar más tiempo del que habitualmente estamos dejando de 15, 30 segundos, llegar al minuto al menos, por los beneficios que esto pudiera generar para el recién nacido y para su mamá. Recuerdo que hace unos años, eh, es cuando se elaboraba en el Hospital del Seguro, empezamos con el doctor Castañón a hacer esta práctica y pues como todo procedimiento nuevo, a veces se genera un poco de rechazo, ¿no? Pero más que nada es por el desconocimiento. ¿Cuál sería el tiempo ideal para tener ese cordón o ese flujo continuo que le da es la madre a la mamá? ¿Y cuál sería el tiempo ideal como para pinzarlo? Bueno, esa es la pregunta más discutida en este momento, porque si bien ya tenemos una serie de evidencias de que es mejor esperar, no sabemos exactamente cuál es el momento oportuno o el momento ideal. Entonces se ha llevado a varios extremos. Por ejemplo, no pinzar el cordón en ningún momento hasta que la placenta salga. Esto puede durar entre 5 y 15 minutos. Estamos poniendo el escenario de llevarlo al extremo. Pero no parece ese ser el mejor escenario porque la gran cantidad de sangre que está todavía en la placenta y que las contracciones uterinas nos permiten llevarlo al bebé, porque esa sangre es del bebé, pasa la gran mayor, el volumen, el cercano al 80% del volumen que todavía está ahí, pasa en el primer minuto. Entonces, pareciera ser que por lo menos dejando un minuto sin pinzar el cordón y en todas las demás condiciones ideales, porque para que esto suceda debe estarse contrayendo el útero, debe haber un flujo unidireccional,
no debe estar en riesgo el bebé y no debe haber una ruptura en esa paso de sangre de la placenta al producto. Entonces, en estas condiciones ideales, el 80% del volumen pasa en el primer minuto. Entonces, después de ese primer minuto, esperar 1, 2 minutos, pues probablemente podamos sacar ese otro volumen residual. Pero el consenso es esperar al menos 1 minuto y se discute si 3 minutos está bien o por lo general no más de ese tiempo, sobre todo si es en un nacimiento donde ya se perdió todas las circunstancias ideales como es un nacimiento por cesárea. A esa pregunta voy. ¿Habría alguna diferencia con el pinzamiento diferido si el nacimiento es por parto o por cesárea? ¿Hay alguna diferencia en el pinzamiento? Cuando estamos hablando de un nacimiento totalmente normal, el útero se sigue contrayendo después de que el producto, el bebé, ya nació. Es decir, el bebé ya está fuera del útero. Entonces, el útero se sigue contrayendo, el útero no se deja de contraer. En el cordón umbilical, los vasos que alimentan al bebé, que van de el bebé hacia la placenta, ya se cerraron. Pero los vasos que van de la placenta hacia el bebé siguen abiertos. Entonces, si se sigue contrayendo el útero, eso exprime esa cantidad residual de sangre que está en la placenta y tenemos de regreso hacia el bebé. Entonces, en un parto vaginal, pues está todas las circunstancias normales. Sí. Pero en una cesárea, el cirujano corta las fibras musculares del útero. Entonces, ya esta condición de que el útero se esté contrayendo en forma rítmica, ya la perdimos. Sin embargo, para que no haya atonía uterina, para que no haya sangrado en la mamá, se utilizan algunos medicamentos para mantener una contracción constante de ese útero que se acaba de cortar. Y entonces esa contracción sostenida pudiera ayudar todavía a expulsar un poco de sangre. Entonces, la diferencia sería en partos vaginales, donde todas las circunstancias fisiológicas están normales, podemos esperar quizás mucho más allá de 1 minuto, esperar a no sentir el latido del cordón umbilical, esperar a que se vacíe lo mejor que sea posible ese útero. Y en una cesárea, que ya cortamos el útero, esperar probablemente 1 minuto. Vamos a hacer un corte, permítanos tantito, está muy interesante. Vamos a ver qué pasa en la cesárea con el pinzamiento diferido. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión y en redes sociales a través de Minamédica. Comparta esta información que es de gran utilidad. Estamos con el doctor Farid Adam Pacheco Yorosco, él es médico militar pediatra. Es un gusto tenerlo aquí. Vamos a un corte y regresamos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. La realidad es que es una actividad muy sencilla, no tiene un solo costo y tiene muchos beneficios. Vamos a ir platicando de ellos a lo largo, obviamente, del programa, pero como bien dice el doctor Ulises Medina, existe una resistencia todavía, desafortunadamente. Y algo que es importante en esto es que ya viene normado, ya está normado, ya existe una norma oficial mexicana. Es decir, nosotros como médicos tenemos ciertas guías para hacer algunas cosas. Por ejemplo, si me llega un paciente con una neumonía, yo tengo como un diagrama de lo que voy a hacer paso por paso para llegar a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento cuando lo sospecho. En este caso también viene establecido ya por ahí en unos documentos oficiales donde dice que tenemos que esperar. Pero a pesar de eso, Era chistoso, era chistoso. no lo hacemos, pues no se hace. Y hay una resistencia importantísima a esto por muchos temores infundados que más adelante vamos a tratar. Sobre todo, por ejemplo, la parte de que el bebé se pone amarillo, ¿no? Claro. O la parte de que la mamá puede sangrar más. Cosas que están totalmente ya demostradas que no hay mayor incremento de riesgo,
Pero desafortunadamente, a pesar de que tenemos los escritos, las órdenes para hacerlo, pues seguimos sin hacerlo, ¿no? Ya estamos de regreso en radio. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Antes del corte comercial, interrumpíamos al doctor sobre la diferencia entre parto y cesárea. Adelante, doctor, con la parte de la cesárea. Sí, aquí el punto importante es que en cesáreas por lo menos estamos esperando un minuto. Esto trae los beneficios que hemos dicho y no ponemos en riesgo ninguna otra situación adicional. Ese es el consenso. Probablemente aquí haya que insistir en que una cesárea, a lo que llevó al nacimiento por cesárea pudo haber sido una urgencia, Claro. circunstancias que no estaban controladas. Y entonces, en el momento en el que nace el bebé, tú evalúas cuál es el grado de riesgo que tiene ese niño. Hasta el día de hoy, el consenso es que los niños que están con riesgo deban recibir lo más pronto posible las medidas de reanimación. Y por lo tanto, sigue normado que se corte el cordón umbilical y que se reanime un bebé de riesgo. Sin embargo, todos los estudios apuntan a que esos bebés de riesgo también se van a beneficiar de no cortar inmediatamente el cordón, porque por ahí están recibiendo oxígeno, por ahí están recibiendo volumen o sangre. Y entonces va a llegar el momento en que aún a los bebés de riesgo no se les corte el cordón inmediatamente. Respecto a la parte ya de beneficios, hablando sobre beneficios, ¿hay alguna diferencia en la hemoglobina de los bebés con pinzamiento tradicional? Es decir, están naciendo y estamos pinzando y cortando, o en aquel bebé que esperamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o hasta que termine la circulación. ¿Existe alguna diferencia? Fíjate que ese punto es motivo de orgullo probablemente a nivel de observación en la historia de la evidencia médica, porque hace muchos años aquí en México la doctora Chaparro, una doctora uruguaya, comparó a los niños que se cortaba inmediatamente el cordón en los primeros 15 segundos contra los niños en que se hacía un pinzamiento diferido y se midió el nivel de hemoglobina a los 6 meses. Recordemos que para la Organización Mundial de la Salud la anemia es un problema de salud importante en niños y la práctica de cortar el cordón inmediatamente eh, pues nos ha demostrado que esos niños pues desarrollan anemia, como lo demostró la doctora Chaparro. Entonces sí, hay una diferencia natural. El niño en el que no se pinza el cordón inmediatamente recibe una carga de volumen rica en hemoglobina que le va a permitir, en la mayoría de los casos, no desarrollar anemia del lactante entre los 6 meses y más. Entonces, es uno de los puntos de evidencia a favor del pinzamiento diferido. Eso es un punto muy positivo, doctor. ¿Y qué ventajas trae el que este bebé no presente pues una anemia en los primeros 6 meses o en el primer año de vida? Sí, recordemos que la hemoglobina es la proteína que transporta el hierro y esos depósitos de hierro van a ir al cerebro. Los niños que no tienen anemia tienen un mejor desarrollo cerebral. Tenemos estudios de niños que alrededor del año en los que se hizo pinzamiento diferido, las habilidades motoras gruesas, fina, social, son mejores que los niños en los que se hizo pinzamiento inmediato. Entonces sí hay esta cantidad adicional de hemoglobina, también se traduce en una cantidad adicional de hierro que en los primeros momentos de la vida se va al cerebro. Esa es Esto es quizás excelente, ¿no? la parte Excelente. más importante por la cual tendríamos que procurar eso. Se dice que los países subdesarrollados, la gran mayoría, es secundario a su capacidad cognitiva. Y esta capacidad cognitiva se da precisamente, o sea, la inteligencia, pues la inteligencia se da precisamente por puntos como estos que son de suma importancia. El tener buena cantidad de hierro en los primeros años de vida para que no tengamos anemia. Un niño con anemia es un niño que su cerebro no va a crecer a su potencial que venía preestablecido. Y si a esto le sumamos un niño que sí tiene un pinzamiento diferido y sí tiene buena cantidad de hierro, y en esa dieta, ya sea materna, si le da seno, agregamos omegas, por ejemplo, está demostrado que
ese crecimiento cerebral va a ser mucho más óptimo y va a tener mayor capacidad de desarrollo y va a ser un niño mucho más inteligente el día de mañana. Y un niño más inteligente el día de mañana tendrá mejores oportunidades, ¿sí? Entonces, son las cosas a las que tenemos que apostarle y que no tienen un solo costo. Por ejemplo, el pensamiento no cuesta absolutamente nada, solo detenernos 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, que no va a marcar ninguna diferencia, ¿no? Sí, y pues lo vemos, digo, afortunadamente cada vez se está empapando más esto. Afortunadamente cada vez, inclusive hay pacientes que llegan y lo solicitan. Y como bien dicen, cada vez hay más información y llegan con la curiosidad y es importante que entiendan todos los beneficios que contrae el, el, el generar el pensamiento tardío. Y yo sigo recordando porque pues obviamente seguimos en esa lucha. Sigue habiendo mucha resistencia y principalmente de los compañeros. Todavía no se ha terminado de permear esta información. Siguen teniendo ciertos miedos. Yo recuerdo la primera vez que lo hicimos ahí en el seguro. Vaya, era más que novedoso, era algo aterrador para ellos ver cómo a la hora de nacer el bebé, lo dejábamos ahí, obviamente dándole los primeros cuidados, pero pegado todavía a la mamá. Y se lo pasábamos el apego oportuno, el apego inmediato, y veíamos inclusive ese cambio de la mamá a recibir a su bebé en brazos y todavía estando conectado. Eso obviamente era un plus todavía más hacia el pensamiento tardío. Y comentaba esto porque todavía sigue habiendo pediatras, sigue habiendo anestesiólogos, sigue habiendo ginecólogos, que todavía esto no termina de entrar. Y por ejemplo, una de las dudas o una de las preguntas es que tiene inclusive el personal médico, el incremento de la hemoglobina incrementa las probabilidades que el bebé se ponga itérico, que se ponga amarillo. Eso está bien estudiado y la respuesta concreta es no. Los niños que desarrollan ictericia o que desarrollan algunas enfermedades relacionadas con esto tienen otros factores de riesgo. Entonces, no, el pensamiento diferido no nos genera riesgos para el bebé y se acompaña de muchos otros beneficios, además de los que hemos mencionado, ¿no? Sobre todo si no tienes a dónde llevar al bebé porque está unido a la mamá por un cordón que no mide más de 30, 40 centímetros, pues el mejor lugar para tener a ese bebé es junto a su mamá, en los brazos de su mamá. Y eso nos va a traer otros beneficios adicionales. 11 de la mañana, ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial de nuestros gentiles patrocinadores y regresamos con ustedes a su programa Pregúntale a su médico, que se transmite desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, México, para el mundo entero, también a través de las redes sociales, en el 95.3 de FM y en redes sociales estamos en Minamérica. Vamos a un corte y regresamos, ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Entonces los veían feo. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Adelante. Tuvimos la fortuna de coincidir en el seguro y en el destino. Y en el destino. Ya. El día lo seguimos, porque ahorita vamos a enseñar desde los anillos y todo eso. Déjame decirte, y seguramente Fernando lo ha mencionado, que esta corriente en broma de no pinzar el cordón, a todo el mundo que estamos obviamente a favor nos dicen cordoneros, ¿no? O sea... Es la primera vez que lo escucho y bueno, pero yo recuerdo platicando, expusimos nuestras ideas de claro, pues a base a los conocimientos que ya se estaban aplicando y lo empezamos a hacer y era algo que al inicio inclusive hasta nos los criticaban, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan tener un bebé ahí y no pasarlo a la cuna radiante, ¿no? Inmediatamente. Pero se fue dando y ellos mismos veían los cambios positivos que se le generaba inmediatamente a la mamá, inmediatamente. Y cómo el personal médico, el personal de enfermería se empezaba a involucrar cada vez más, tanto que cuando no llegábamos por alguna situación,
ellos mismos decían, oiga, doctor, no voy a pisar inmediatamente el cordón, porque los doctores de esta guardia no lo hacen. O sea, es increíble cómo inclusive se va cambiando la mentalidad, no tanto de la mamá, sino hasta del personal médico, y nos volvemos más humanos en ese sentido. En Argentina hicieron un estudio en el que les preguntaron a los médicos relativamente reciente si estaban a favor del pinzamiento diferido. La gran mayoría contestó que sí, pero en secreto se les midió si lo hacían o no, y la gran mayoría no lo hacían. Entonces luego se les mostraron esos datos y hubo un trabajo administrativo para cambiar las costumbres de ese centro hospitalario hasta alcanzar los estándares que decían de aceptación del procedimiento. Es que es difícil. Por ejemplo, cuando lo iniciamos, yo tuve mucho rechazo en pediatría y fue muy criticado, inclusive Sí, hasta por el bastante. coordinador en ese momento, ¿no? Bastante. O sea, de loco y De hippie. de hipioso, ¿no? De esas cosas modernas, ¿Eso qué? irracionales. Así como que, ¿no? ¿eso qué? ¿Qué le Moda. pasa ¿Eso a este qué? chamaco, no? Dice, está loco. Lo cual esto no es una moda, o sea, es la Claro que forma no. fisiológica de nacer. De hecho, es lo que pasa de forma natural. Es Lo que correcto. pasa de forma natural. Estamos de regreso. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina la Expresión en el 95.3 de FM. Estamos hablando con el doctor Farid Pacheco y Orozco, médico pediatra militar de la ciudad de Villahermosa. Estamos hablando acerca del pinzamiento diferido. Platicábamos acerca del riesgo de que un niño pueda o no ponerse amarillo. Bueno, el hecho de que pase un poquito más de sangre definitivamente puede hacer que un bebé se ponga amarillo. Pero que esto le confiera un riesgo específico por esta práctica, no, ninguno. Está demostrado que no hay mayor riesgo. Inclusive aquel bebé que tenga algún problema lo iba a tener aunque no hubiéramos hecho esta práctica de retrasar el pinzamiento del cordón umbilical. Eso debe quedar muy claro. Eso es una de las cosas que más ha permeado y que más complica, sobre todo en el ámbito pediátrico. Y como lo decíamos, es lamentable que muchos compañeros todavía pongan en tela de juicio esta parte cuando está muy bien demostrado. Evidencia existe infinidad, desde evidencia viejita hasta evidencia nuevecita. Yo creo que si abrimos ahorita PubMed, por ejemplo, vamos a encontrar una publicación del mes de enero, por ejemplo, ¿no? O ya de febrero, sin ningún problema de esto. Evidencia hay por montones, pero desafortunadamente las raíces malas son difíciles de cortar. Cuando uno está cortando su jardín, toda la raíz mala es complicada. Agarra una planta bonita y se va a salir muy rápido la raíz. Pero esas raíces malas son muy difíciles de arrancar. Normalmente se rompen y quedan las raíces ahí. Eso es lamentable cuando nos aferramos a conocimientos y no aprendemos a reaprender, a aprender nuevamente, ¿no? Y en ese contexto, como decías, somos regidos por una serie de organizaciones que nos dan sus opiniones basadas en evidencia. Hay que ver por qué empezamos a cortar el cordón tan pronto. La razón se remonta a que tratando de disminuir la hemorragia obstétrica, que es hoy por hoy una causa importante de mortalidad y que debemos evitar a toda costa, se puso en forma de combo, en forma de tres intervenciones juntas, que consistía en usar un útero tónico, o sea, hacer que el útero se mantuviera firme o contraído, hacer una tracción controlada del cordón umbilical para extraer la placenta, y eso conllevaba cortar inmediatamente el cordón como parte de este combo, pero jamás se estudió por separado el impacto de cada una de estas intervenciones. Entonces, actualmente, hoy por hoy, la Academia Americana de Ginecobstetricia, que rige muchos de los criterios de los obstetras, ha echado para atrás el hecho de que parte del beneficio sea cortar el cordón inmediatamente. Ellos ya lo tienen efectivamente como una recomendación, independientemente de las otras dos intervenciones. Con este tema en relación al pinzamiento de cordón diferido, hay algo muy importante, sobre todo para las mamás, cuando nace un bebé. La ictericia o ese color amarillo o el incremento de la bilirrubina en la sangre que se puede generar, ¿es riesgosa? Bueno, los médicos estamos entrenados
para resolver esas complicaciones que no necesariamente, como hemos insistido aquí, se correlacionan con el pensamiento diferido. Pero curiosamente, y es un tema para otra charla, la ictericia, lo que es las bilirrubinas protegen al cerebro. Lo que es paradójico es que una de las funciones de esta hiperbilirrubinemia transitoria, hiperbilirrubinemia, es que tengamos bilirrubinas altas en el momento alrededor del nacimiento, el primer mes, tienen una función de protección cerebral, pero ese es otro tema. Pero no, hay manera de evaluar el grado y la intensidad y hay opciones de tratamiento. Hablando de bebés prematuros, ¿se podría también realizar el pinzamiento diferido? Fíjate que ese es el grupo que más beneficio tiene en el sentido de que si estamos hablando de condiciones normales, un bebé de término, un bebé que ya le tocaba nacer y que seguimos todo este procedimiento, bueno, eso es lo natural en cualquier circunstancia. En la vida animal, ningún mamífero le pinza el cordón umbilical a su cría al nacer, o sea, perros, gatos, el mamífero que queramos. Somos la única especie que por esta cuestión de adelantar el pinzamiento tuvimos que utilizar pinzas. Pero hablando de prematuros, esa es una condición diferente. Es decir, en nuestra especie, los prematuros sí nos sobreviven. Y ahora, con todo el avance de la medicina, tenemos prematuros que se integran a la vida sin ninguna secuela. Entonces, en el grupo de prematuros es donde más se ha documentado beneficios de pinzar el cordón en forma diferida. Hay ciertas recomendaciones. Hay una técnica alternativa en la que tratamos de pasar sangre rápido al bebé que se llama ordeñamiento. Este ordeñamiento no se puede hacer en bebés muy pequeños y se está estudiando los beneficios de esto. Pero sacando el ordeñamiento, el pensamiento diferido en prematuros es el grupo donde más beneficios hemos obtenido porque elevamos el nivel de hemoglobina que ya dijimos, elevamos la oxigenación de todo ese bebé en forma oportuna. Tenemos un mayor volumen circulante. Entonces, el grupo de prematuros es el que más se ha beneficiado. Qué excelente tema, la verdad, y los beneficios de retardar el pinzamiento, como lo dice el doctor Farid, en estos casos de bebés que están apenas inmaduros o le faltan semanas para el nacimiento natural. Y los beneficios que él acaba de mencionar son muy interesantes. Ojalá y el gremio médico haga conciencia en esto para beneficio de ese bebé, que el día de mañana puede ser su hijo o su nieto. Vamos a ir un corte y regresamos, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión, y en redes sociales a través de Mina Médica. 11:30, un corte y regresamos. De hecho, como anécdota, ¿no? Ujú. Yo llegué aquí a la radio hace ya 2 años y medio, Ya, un poquito, 2 años. por pandemia, a hablar precisamente de COVID en pediatría, ¿no? Y pues nos quedamos, me dice el doctor que si podía invitar a algunos amigos a hablar de un tema, y el primer tema que venimos a hablar aquí fue pinzamiento diferido. ¿Sí? Y en ese tiempo, por ejemplo, el doctor nos cuestionó mucho de que era una práctica que no era posible, decía, que solo se podía hacer en el medio privado por los tiempos. Ujú. Y platicábamos que no, o sea, la realidad es que lo llevamos a cabo en institución sin ningún problema. Ujú. Pero es lo que generalmente sucede cuando se expresa uno sobre esta temática. Todo el mundo cree que es algo que es complicado, que puede ser complicado o riesgoso. En las instituciones, de alguna forma ya se está exigiendo que en partos vaginales sea un estándar. Nos falta llegar a la parte de las cesáreas. Y prematuros. En prematuros, la evidencia apunta que debemos hacer pensamiento diferido. Por arriba de las 28 semanas no se puede hacer, o sea, antes de las 28 semanas no se puede hacer ordeñamiento. Nada más es la única cuestión que... Yo creo que sí se va a discute. lograr. Afortunadamente se están formando médicos con esa idea y con esa intención, los que más generan tal vez un poquito de... ¿Qué ventajas tendría? Podemos enumerar las ventajas que tendría este pinzamiento diferido
en estos bebés específicamente? Sí, el primer punto importante es que vamos a tener un mayor volumen circulante. Los bebés prematuros pueden requerir, hay un gran número de ellos que pueden requerir transfusiones. Cuando Entonces, hablamos de volumen circulante, hablamos de la sangre que tiene adentro del cuerpo el bebé, la cantidad que debe de tener. Recordemos que estos bebés se hacen estudios de manera repetitiva, pierden muchos líquidos, son bebés muy pequeñitos que el solo calor de la incubadora hace que pierdan muchos líquidos. Entonces van perdiendo mucha sangre conforme están hospitalizados. Entonces, cuando el doctor habla de volumen circulante, habla de la cantidad de sangre que podemos hacer que este bebé tenga desde que nace. sí, tiene una reserva a su favor. Ese es el primer punto. El segundo, ya lo hemos mencionado, la cantidad de hemoglobina circulante. Y esta hemoglobina circulante mejora la oxigenación tisular de toda la economía de todos los órganos de este prematuro. Y los depósitos de hierro ayudan a que la mielina dentro de su cerebro se concentre mejor en los núcleos que van a traer después desarrollo motor, desarrollo visual, desarrollo cognitivo. Entonces, es el grupo donde más beneficios hay. A lo que usted está hablando, o sea, el mayor beneficio, o sea, todos se van a ver beneficiados, todos los órganos, pero lo que usted está comentando, el órgano que más se beneficia y que es muy importante, todos son importantes, es el cerebro. Sí, porque en un bebé normal, o sea, no prematuro, tenemos muchas circunstancias en las que ya ese proceso de maduración ya se fue dando. Entonces ahí solo reforzamos. Pero en un bebé prematuro todavía tenemos un camino que no ha recorrido. Y ese camino que no ha recorrido se va a beneficiar por una mayor cantidad de sangre de volumen circulante que estaba en la placenta y que pertenece al bebé. Inclusive una de las complicaciones más frecuentes en los bebés muy pequeñitos es que tengan sangrados a nivel del cerebro. ¿Sí? Sangren y obviamente un sangrado en un cerebro muy pequeñito pues genera una lesión muy grandota. Estas prácticas reducen inclusive también ese riesgo de sangrado a nivel cerebral. Efectivamente, el órgano que más se puede beneficiar de esta actividad es el cerebro. Hay una práctica que igual cada vez está incrementándose más. El guardar la sangre del cordón umbilical en los bancos de sangre. ¿Qué ventajas trae esto, doctor? Bueno, este tema es un tema controversial. Lo metemos en la parte de controversias acerca del pensamiento. El consenso, incluso por las organizaciones que evalúan estas prácticas, es que es mucho mejor hacer un pensamiento diferido y que todas estas células madre que pasan al bebé pasen en ese momento. Los bancos de células madre eh, no han demostrado al final de cuentas que hagan una diferencia importante con respecto a la salud de los niños que conservan sus células madre. Entonces, pero sin meternos en tanto problema, porque es un tema que también habríamos que profundizar más, no está peleado esta técnica con el hecho de preservar células para el banco de sangre. Sí, hay un volumen que se requiere, pero ya dijimos que el 80% del volumen sanguíneo pasa en el primer minuto. Entonces, la recomendación aquí es esperar a que pase ese 80% y entonces después recabas la sangre para el banco de sangre. Así es como se ha establecido en lugares donde sí se fomenta guardar células del banco de sangre, pero no en forma privada, no para tu paciente, sino para donación. Okay. Entonces, no está peleado el que pincemos el cordón en forma diferida y guardemos sangre para el banco de sangre. Creo que el doctor acaba de decir algo muy importante. Tenemos bancos de donación importante en el país, inclusive me parece que hay, en el país me parece que hay uno o dos. Obviamente internacional, pues hay muchísimos más, ¿no? Algo que sin duda es que esa sangre y esas células la van a requerir todos los bebés inmediatamente. Todos, todos. Pero la sangre que
mandemos a guardar para nuestro bebé la posibilidad de utilización. No sé en cuánto anda la estadística. porcentaje andará? ¿En qué Es porcentaje baja andará? y hay otras alternativas mejores. Entonces estamos Eso es hablando, lo que se discute. que esa sangre que voy a quitarle al bebé, de alguna manera, por así decirlo, ese bebé sí lo va a necesitar. Mañana, pasado, en un mes, en 6 meses. ¿Sí? La que voy a guardar, existe una muy alta posibilidad que no lo utilice nunca en la vida. El Así es. porcentaje es como ganarse la lotería prácticamente. Ahí el beneficio de los bancos es la donación, cuando la requiere para alguien más. Entonces sí, ese punto, ese es el consenso. Y los costos, porque pues no es barato. No, no, La verdad no es para barato. nada. No es barato. Adelante, doctor. Seguimos con este tema, estamos hablando acerca del bebé, de los beneficios que trae, en este caso, el pensamiento diferido o retardar eh, eh, aparte del pensamiento, el corte más que nada. Ahora vamos con la mamá, que también es un factor importante, es un binomio que está en ese momento, en este proceso. ¿Existe alguna ventaja para la madre que acaba de dar luz con el retardo del pensamiento umbilical? Sí, de alguna forma lo comentábamos. Tú tienes a un bebé que no puedes separar de la madre más allá de 30 o 40 centímetros porque esa es la longitud del cordón umbilical intacto. Entonces, si no puedes separar al producto de la mamá, el mejor lugar donde puede estar es en los brazos de su mamá, en el pecho de su mamá, en el tórax de su mamá, piel a piel. Ese simple hecho, independientemente de la satisfacción, tú lo ves cuando esta mamá tuvo un bebé antes que siguió el procedimiento normal y ahora tienes un bebé que tiene ella desde el primer momento, ves su satisfacción, su gusto, sí, su alegría, pero también secreta una serie de hormonas que van a ayudar que ella misma no sangre, oxitocina. Entonces se completa el círculo, o sea, los beneficios. Ella tiene a su bebé inmediatamente y además está desarrollando una cascada de hormonas que le benefician a ella. Qué interesante está esto acerca de los beneficios para la mamá cuando está el pinzamiento del cordón umbilical diferido. Me gustaría que siguiera tratando más sobre este beneficio del pinzamiento prolongado en el bebé después de un corte comercial. Vamos al corte y regresamos. 11 de la mañana con 40 minutos. Escuchas, pregúntele a su médico. Un corte y regresamos. La verdad es un tema súper interesante. Súper interesante. Recientemente tuvimos una charla internacional, no sé si la vieron, pero ahí uno de los doctores, el doctor Niels Berman, sudafricano, nos mostró dos escenarios. Un niño donde separas o un bebé separado de su mamá con una cascada interna hormonal Sí. diferente a un bebé que está en brazos de su mamá, con una cascada interna hormonal diferente. Aquí secretan cortisol, adrenalina, bueno, en los ¿Estrés? dos casos, estrés, miedo, y aquí oxitocina, Dopamina, dopamina, endorfinas, ¿no? serotonina, Se va efectivamente, diferente. efectivamente, y como usted dice, se cierra ese círculo y no nada más hacia el bebé, ¿eh? La mamá, el vínculo y tal vez nosotros que estamos ahí, el tono de voz, las palabras que Esos les niños lloran dicen, menos. y Sí. es increíble el cambio que se tiene y efectivamente los cambios a nivel cerebral que se van produciendo son beneficiosos, tal vez no es algo palpable, no es algo medible en ese momento, pero se nota en los cambios. Estamos de regreso. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Remeda la Expresión, el 95.3 de FM. Estamos de regreso, ahora sí, estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Remeda la Expresión, el 95.3 de FM. Estamos hablando, previo a irnos al corte comercial, las ventajas que tiene mamá. Y durante el corte hablábamos sobre las ventajas que tiene otra estrategia muy importante que va de la mano con el pensamiento, pues, diferido, que es el apego inmediato. El que yo no separe a ese bebé de su mamá, como decía el doctor, se lo pasamos a su mami inmediatamente para que lo tenga en su pecho. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene esto, doctor? Aparte, ya para conjuntar ambas. Mencionaba el doctor que en el corte comercial tuvimos una, unas pláticas hace algunos
3 meses quizás internacional, hablando precisamente de este tema con las personas más importantes a nivel mundial. ¿Sí? Y había un médico ahí que es suizo, que vive en Sudáfrica, que es uno de los pioneros, es el médico que... Hay algo que se llama Programa Madre Canguro. ¿Qué es el Programa Madre Canguro? Por ahí, en los países pobres como el de nosotros, pues a veces no existen recursos. En Colombia empezó a no haber recursos, nacían los bebés y no había dónde ponerlos. Pues como no había dónde ponerlos, empezaron a ponerlos arriba de su mamá para que no se le perdieran. Tenga señora su bebé y se lo ponían en el pecho. Y empezaron a poner bebés. Para su sorpresa, empezaron a ver que tenían menos complicaciones los bebés. Es decir, tenían menos problemas para respirar después de haber nacido. Unas enfermedades que se llaman, por ejemplo, adaptación pulmonar. ¿Sí? Había mucha mejoría. Dijeron, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo nuestras estadísticas están bajando? ¿Qué hicimos para hacer esto? Y se dan cuenta que es Los el pusieron contacto piel a piel a piel. Eso. ¿Sí? Bueno, este doctor sudafricano, Niels, él es el que descubrió qué es lo que pasaba en el entorno pues, cerebral, bioquímico y todo de esos bebés y ya nos hizo la traducción de qué es lo que pasa. Lo que veíamos empíricamente, él hizo toda la investigación para llevarlo ya hasta el fondo, hasta la raíz, qué era lo que realmente, cuáles eran los beneficios. Y eso estaba hablando el doctor precisamente en el corte comercial. Me gustaría que lo ampliáramos para la gente de la radio. Sí, tú tienes dos escenarios. El doctor Niels Berman nos mostró que hay dos escenarios. Un niño que está separado de su mamá con toda una cascada hormonal de defensa. O sea, es un niño que está con miedo. Se siente agredido. Sí, tú tienes un mecanismo de defensa innato en el que echas a andar una serie de hormonas para lo peor que vaya a venir. Y entonces secretas, además de la adrenalina, cortisol, por ejemplo, que sabemos que en ciertas circunstancias pues solo nos es útil para este mecanismo de alerta defensa, inmediata. de defensa. A diferencia del bebé que está en brazos de su mamá, que la mamá le está hablando al oído, que le está hablando con el mismo tono que él escuchó antes, que está en brazos de su mamá, y aquí la cascada hormonal es diferente. Este bebé está seguro. Entonces nos mostró el bebé que no está seguro con una cascada hormonal lista para defenderte de lo peor contra un bebé que está seguro con una cascada hormonal enriquecida con oxitocina, con dopamina, con serotonina, efectivamente, Endorfinas. en otro mecanismo diferente, en otras circunstancias. Y algo que notan los médicos que empiezan a poner a sus bebés en brazos de su mamá y a no cortar el cordón, es que no lloran tanto. Y al principio te estresa porque estás entrenado a querer escuchar. Hasta la mamá dice, oye, no está llorando mi bebé, pero tú lo monitorizas y todo está bien. normal, todo está normal. Oxigenación, frecuencia cardíaca, ese bebé está tranquilo, Está tranquilo, está exactamente. seguro y con una cascada hormonal a su favor. Exacto. Y se nota en cuanto lo despegamos, no sé, que lo va a medir el Llora. pediatra, lo va a pesar o algo, empieza Llora. el llanto inmediatamente, ¿no? El desapego hacia mamá. Sí, Es es correcto. increíble, por ejemplo, cuando llega personas nuevas o llegaban personas nuevas a la parte cuando estábamos laborando ahí en el instituto y el bebé, Se espantaban. ¿dónde está el bebé? Sí. El bebé. ¿No? Y todo el mundo que ¿Por ya qué no sabía llora? nadie decía nada. ¿Por ¿Dónde qué no está el llora? bebé? ¿Por qué no llora? Ah, ¿dónde? Ahí, ¿a dónde? Ahí con su mamá. Y Es que ya, estaban acostumbrados a que salían y Sí. directo al funeral. El llanto. ¿no? Y a el llorar, llanto, el ¿no? llanto, el llanto, Inclusive, si recordamos en la historia, pues hasta se les provocaba el llanto. ¿No? Tanto, porque pues obviamente cuando llegaba es un pediatra nuevo, ¿no? Oye, vamos a hacer un procedimiento tardío y vamos a hacer el apego inmediato. No, sí está bien, no hay problema, hazlo. Lo hacíamos efectivamente, ese no lloraba, y ahí veía al pediatra estimulando, llora, estando con la mamá, pero precisamente pasa lo que acaba de explicar, doctor, perfectamente. Hace rato tocábamos el tema del niño en riesgo. Ya tuvimos la experiencia, esto es con personal entrenado. La mamá, en este caso, era una doctora y su bebé no respiró inmediatamente. Todas estas medidas de ponerlo y de no pinzar el cordón no están peleadas con la reanimación. Claro.
y pudimos hacer la reanimación piel a piel, pero estoy hablando de un caso especial. O la mamá era doctora, estaba familiarizado con esto y pudimos ventilar al bebé, darle ventilación asistida y el bebé respondió bastante bien y muy rápido. Pero incluso en circunstancias así, el bebé se beneficia. Incluso por ahí hay también casos anecdóticos. Otro de los pioneros allá del norte, el doctor que falleció desafortunadamente hace 2, 3 años, un pionero de esto con su nieto, con una enfermedad específica que se llama taquipnea transitoria del recién nacido, mantenerlo sobre su mamá bajo vigilancia médica 24/7 y pues obviamente pues hay beneficios, ¿no? Es mucho más corto el proceso adaptación. de adaptación, de que el bebé empieza a respirar más rápido. La taquipnea transitoria del recién nacido, para que me explique yo más fácil, haga de cuenta que cuando un bebé va a nacer, lo normal es nacer por parto. Hay ciertas contracciones y esas contracciones nos ayudan a que salga un poquito de líquido amniótico que viene dentro de los pulmones. El pulmón está inflado todo el tiempo. Muchas personas creen que el pulmón dentro de mamá está desinflado y cuando respira, ¡pum!, se infla. No, está inflado pero tiene líquido. Entonces no lo utilizamos, entre comillas, cuando estamos dentro de la pancita. Estas contracciones son como un exprimidor y va exprimiendo gradualmente un poco de ese líquido. Así que cuando el bebé nace, las primeras bocanadas de aire son para sacar lo poco o mucho de líquido residual que va quedando. ¿Sale? Los bebés que nacen por cesárea, que son programadas, no tienen este proceso. Entonces, esta enfermedad que se llama taquipnea transitoria del recién nacido es más frecuente en niños que nacieron por cesárea y que no tuvieron trabajo de parto. No pasó ese exprimidor, entonces se quedan con más líquido dentro de ese pulmón. Y obviamente, al haber líquido, pues el aire no puede entrar tan fácilmente. El bebé tiene que incrementar, jalar más aire de lo normal, inflar más el pecho para que pueda entrar el poco aire que cabe. Obviamente esos bebés hay que ponerles oxígeno. La naturaleza hace su trabajo. Esto es transitorio. En un lapso aproximado de 72 horas, exprime, saca ese líquido y mejora. Bueno, este es el caso de este bebé que comentamos, un médico especialista, lo estuvo vigilando todo el tiempo y hubo bastante mejoría. Para muchos, arriesgado, para él muy creyente de esta parte, pues tomó el riesgo y afortunadamente todo salió bien. Vamos a un corte comercial, adelante. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 50 minutos, 10 minutos ya nos separan del mediodía. Antes Escuchas del codazo, mejor cedo. 11 con 50, vamos al corte y regresamos a su programa Pregúntele a su médico. La verdad es que es atrapante este tema, ¿no? Para los que pues, lo hacemos, no por creencias, sino porque hay evidencia. O sea, esto es lo que tiene que entrarle tanto a las personas que nos están escuchando, tanto a los pacientes o inclusive hasta a los médicos que tal vez todavía sienten un rechazo, que no es porque nosotros creamos que eso es la mejor manera. Ahí está la evidencia. Es cuestión de que se metan a estudiar y ahí viene todo lo positivo que contrae hacer un pensamiento tardío, un apego inmediato y todas las medidas que se hacen inmediatamente cuando nace el bebé. Es que la fisiología va más allá. Cuando te metes más, por ejemplo, todo ese volumen que está en la placenta es un volumen que el bebé requiere como precarga. Requiere como precarga para que su propio corazón funcione. Es como echar a andar un motor sin ponerle aceite. Entonces, si no tienes ese volumen de precarga, no tienes un gasto aquí en las carótidas continuo. Entonces, es que esa parte es muy técnica. Si tú haces un pinzamiento inmediato, le quitas un gran volumen y entonces estas fluctuaciones carotídeas son de golpe, no es continuo. Entonces, eso hace problemas que puede ser que un bebé de término tolere, porque tiene un mecanismo de elasticidad aquí, vascular y demás, pero un prematuro no. Entonces, eso va también de la mano de que el bebé, cuando es en todo este proceso, antes de nacer, lo que tú decías, no nada más es el hecho de que el útero se contraiga, no. También el bebé jala sangre, porque al momento en el que haces la depuración del líquido pulmonar,
esa presión negativa te jala la sangre que viene de la placenta. Una presión al vacío, por eso. Ajá, entonces esto es como una rueda que está girando. Si tú haces el pinzamiento, es detener el giro repentino. Entonces, técnicamente hay mucha más información y que es apasionante ya a nivel fisiológico, bioquímico, se liberan mediadores, o sea, es mucho más complejo. Sí. Y hay una respuesta endotelial diferente entre las arterias y la vena umbilical. Entonces es más complejo, más apasionante y está solo, como tú lo dices, al hecho de no cortar el cordón inmediatamente, que no cuesta nada. Y, y más allá de eso, algo que comenta mucho el doctor Díaz Rossello, otro pionero en este tema a nivel internacional, el doctor es uruguayo, ha estado con nosotros aquí en Minatitlán en cursos y en línea, ha estado ya algunas ocasiones con nosotros. Él decía, pues, el hecho de que tú pongas al bebé sobre mamá y ver la cara de mamá, la satisfacción, la parte emocional que conlleva que tú no te lleves al bebé, que tú se lo des a su mamá, que la mamá sea partícipe de esa atención, eso lo vale nada más. Es un derecho, dijo. O sea, ni siquiera tendría que haber algo más. Es de ella. El solo Es hecho de ella. es es su de ella. bebé, que tú te lleves a su bebé, lo violentes, se lo quites, te lo lleves, ¿sí? Estemos manipulándola, mucha gente, muchos sin el tacto adecuado, un ambiente adverso, frío, ruidoso, estamos escuchando música tropical, Sí. ¿sí? El Nos de- los llevamos Sí. y lo traemos de vuelta a los 10 minutos, a Sí. los 15 minutos. No, es una Esa bomba. ansiedad de que la mamá no sabe dónde está su Es hijo, una bomba no emocional sabe eso. qué Es está una bomba, pasando es su una bomba. hijo. Y no me dejarás mentir, muchas veces en la institución, doctor, seguro que este es mi hijo, Sí, no me lo cambiaron. sí, Desde ahí empieza a haber cierta incertidumbre de muchas cosas. Así que, aunque no hubiese ningún beneficio, Hay que hacerlo. ese beneficio emocional de la mamá sería suficiente para Justificarlo. justificar esta acción. Claro, claro, porque los cambios hormonales, como bien comentó, es brutal. O sea, es una bomba de liberación hormonal beneficioso para la madre, que le va a servir para lo que viene, para lo que viene después, lo que es lactancia, puerperio y todos los cambios que va a tener. Es importantísimo ese apego inmediato para lo que viene inmediatamente. Ponte tú ahora de adulto en una circunstancia donde estás con personas que conoces en un ambiente tranquilo, agradable, y ponte tú en una situación de riesgo, con gente amenazándote alrededor y verás tu propia cascada hormonal. Propia realidad. Eso es lo que sufre el bebé, Así es, así es ponerse en los zapatos. Empáticos, ser empáticos. La última pregunta del programa, doctor, que está tan ameno y tan interesante y hay mucha tela de dónde cortar en relación a este tema del pinzamiento diferido del cordón umbilical. Usted como pediatra y usted, doctor Ulises, como ginecobstetra, ¿qué consejos les daría a las mamás próximas a parir para lograr que estas prácticas sean realizadas para sus bebés, hacia sus bebés? Bueno, esa es una pregunta también muy, muy interesante y que finalmente, pues sí, creo que concluye el tema. Las mamás deben de estar informadas y de hecho ya lo están. O sea, como bien se decía, a veces la mamá es la que busca este tipo de atención. Eh, Hay algo a lo que se le llama nacimiento respetado, del cual estamos tratando de hacer un ambiente, pues siempre a favor del momento del nacimiento, que es único para cada pareja y para ese bebé y para esa mamá. Entonces, el que estén las mamás informadas es un primer punto. El segundo es que nosotros como contraparte ofrezcamos esto que ya hemos mencionado que es beneficioso para el binomio madre-hijo. Entonces, las prácticas de nacimiento respetado, de apego inmediato, de poner al bebé piel a piel, deben de ir completas. También deben incluir el pinzamiento diferido. Porque una cosa es que tú le pongas al bebé luego, luego, pero el cordón lo hayas cortado en forma inmediata. O sea, no es parte del combo que decíamos. Entonces, la forma de hacerlo más público, más o que llegue más rápido a ser una realidad,
es informar por todas partes, informar a las madres, nosotros en nuestras trincheras, tener comunicación ginecobstetra, pediatra, neonatólogo, médico general, médico familiar, y en las instituciones facilitarlo. Un punto importante es que los médicos estamos entrenados para hacer cosas. Es decir, tu entrenamiento no es ser un espectador, o sea, como que pareciera que pierdes el tiempo si tú llegas a observar un parto. Probablemente a nivel de normalidad, cuando todo está normal, cuando no esperamos nada, teniendo un médico localizable, probablemente el médico no sea la mejor persona para atender un parto por nuestra formación. Y es ahí donde entran nuestras dulas, nuestras parteras, nuestras enfermeras, los familiares, que quizás sean las personas que pudieran darle a la mamá todo ese soporte emocional con un médico localizable en caso de que las cosas se salgan de control en un ambiente donde lo puedas resolver. Es un tema para dejarlo ahí a la reflexión, a favor o en contra, lo podríamos comentar ampliamente en otro momento, pero el médico está acostumbrado a hacer intervenciones y probablemente a nivel formativo una partera o una dula tenga una formación diferente y si nosotros los entrenamos a detectar factores de riesgo donde sí va a entrar el ginecobstetra a resolverlo a una cesárea o un neonatólogo, un pediatra, a lo mejor cambiarían las cosas, ¿no? Lo dejo como corolario. Vamos a platicarlo con el productor de este programa, el doctor Castañón. Muy interesante y muy polémico este tema. Pues, dentro de su agenda, doctor Castañón, sería muy importante ver este tema. No sé, a un corto, mediano, largo plazo, es muy Pagarle los importante. viáticos al doctor. desde ya. No, sí, el doctor médico militar viene desde Villahermosa y es un gusto tenerlo aquí en los A estudios. la orden, a la orden. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica porque vamos por las preguntas de nuestro auditorio. Son las 11 de la mañana con 59 minutos. Escuchas, pregúntele a tu médico a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y también en Mina Médica. Nos puedes ver y escuchar a través de la página en YouTube, a través de Mina Médica y también por Spotify. También recordamos que, como comentó el doctor, se necesita mayor difusión. Esta empresa también se transmite vía internet en la página de www.gruporadiomina.com. En el icono de la expresión puede escucharnos. Llevamos la información desde Minatitlán, Veracruz, México, para el mundo entero. Vamos a la identificación y regresamos a Pregúntele a su médico. Imagínate lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que los médicos a lo mejor no deberíamos de atender partos. En muchos lugares es así. O sea, estoy diciendo que a lo mejor las circunstancias son tener gente entrenada en partos que se pueden tardar 5 horas, 10 horas todo el trabajo de parto ahí y tú como médico solo vas a resolver problemas que se salgan de lo normal. O sea, es una bomba lo que estamos Pero diciendo al final. pero es un mundo para nosotros. Porque yo recuerdo que cuando hice mi residencia en el 2012, llegaron 3 enfermeras austriacas, súper joven, que estaban haciendo sus prácticas Y entrenadas, ¿no? de dula, y platicando con ellas, sé que allá en Austria, los médicos no atienden los partos, lo atienden ellas. Inclusive, hay, ya sea que ellas quieran ir a un hospital o que ellas vayan a la casa Claro. de la mamá, pero es la dula que tiene todos esos conocimientos. Tal vez aquí hay una bomba porque el concepto de una partera, pues sabemos que pues, no tiene estudios, La estamos sus minimizando. prácticas no son tan técnicas como tal vez Tan supervisadas. tan supervisadas como tal vez es la de nosotros, pero en otros países está súper establecido desde hace años, Y desde hace además, mucho tiempo. Además, no lo que estamos recuerdo diciendo, en qué parte de Europa, o no sé si es en Canadá, hay un programa donde la partera va a atender el trabajo de parto y afuera hay una de estas camionetas como las donde venden. traslado, ok. No, una camioneta con un quirófano, Listo. un quirófano listo, un quirófano ambulante, como esta donde venden las hamburguesas, y Ajá, los ajá. carritos, afuera, no sé en qué país lo hay, pues si existe el Ahora, programa. Imagínate, estamos diciendo que a nivel de gineco, ¿cuánto es el ingreso por partos, cesáreas y demás? Que estaríamos diciendo que tiene que dejar de lado. Sí, tal vez ahí, y también
se tendría que decir. Ellas estaban sorprendidas de la cantidad de nacimientos que había en una sola guardia. Me dicen, allá eso lo tenemos en el mes. Claro. Esa Y es la eso otra parte, obviamente la les da esa tasa. facilidad de poder pues tener un carro afuera con el quirófano, en donde se tenga la facilidad ese de traslado. Aquí desgraciadamente estamos sobresaturados, el servicio de salud en verdad está sobresaturado y obviamente tiene otras prioridades que resolver antes que esto, ¿no? Hablamos en el corte en radio, ya estamos de regreso en radio, hablamos en el corte sobre cómo se podría cambiar esto, ¿no? En otros países los médicos no atienden los partos. Hay obstetras calificadas que son enfermeras, hay parteras que se encargan de la atención del parto y los médicos solo están disponibles para complicaciones nada más. Porque recordemos que la naturaleza hace su trabajo solita. La realidad es que al ginecólogo, al pediatra, al neonatólogo le pagan por lo que sale mal, no por lo que sale bien. Y el que sale mal es uno de cada 100. La estadística eso marca. Entonces al pediatra le pagan por resolver el problema del niño 100, el que va a salir mal. Los otros 99, la naturaleza va a hacer su trabajo. Ahí a lo mejor 9 hay que moverles un poquito y eso lo puede hacer cualquiera y va a llorar sin problema, solo uno. Entonces, la realidad es que las intervenciones, entre menos sean en un embarazo normal, entre menos metamos mano, mejor salen las cosas. ¿Sí? Entonces, obviamente son paradigmas pues, a cambiar, no es tan fácil todavía a tolerar. Ya en la región tenemos parteras estudiadas, parteras que ya vienen de carrera, ya hay varias, hay varios, en las Chuapas tenemos en Cihuatlán, tenemos aquí en Minatitlán, me parece que también en Jaltipan hay, ya existen, ya tienen, y ellos vienen con otras ideas totalmente diferentes a la de nosotros. Nosotros somos muy técnicos, ellas son más humanas. Es más la parte emocional, cuidan mucho la parte espiritual, la parte de, del universo, de la energía, todo esto, y eso termina siendo más agradable para una mamá, Claro. ¿sí? Vemos, ¿no? Cuando nos Sí. acompaña la dula, Que te ponen púfele, música, aroma, todo, ¿no? Sí. Obviamente, Hasta nosotros estamos ahí relajados ahí en el parto y en la cesárea. el entorno es totalmente diferente, pero bueno, estamos totalmente en pañales en esto. Bueno, nuestro amable auditorio preguntaban ahí sobre cesáreas, saludos, la verdad que ya fueron resueltas prácticamente todas las interrogantes que teníamos. Pues para despedirnos, doctor, ¿algo que desee usted agregar? Pues el punto importante es que necesitamos hacer educación a todos los niveles, en todos los escenarios, muy técnica a nivel de médicos, neonatólogos, ginecólogos, pediatras, muy entendible para el público general en los puntos que les interesa, o sea, qué me es útil, qué no, cuándo pongo en riesgo o no. Recordemos que también no todo el que diga que esto es amigable, pues tiene todas las certificaciones necesarias. O sea, de todos modos, al final nosotros que hacemos esto, estamos certificados y llevamos nuestros cursos de reanimación y podemos resolver una situación que se salga de control. Y tenemos que tener todo listo. O sea, esto también no está peleado con el hecho de que te estés preparado para una catástrofe y la puedas resolver. Entonces, ese punto creo que es importante, educación, certificación y hacer las cosas como se deben de hacer, no solo por moda o porque te dijeron. Claro, y es importante, digo, aquí retomando un poco lo del punto del doctor, la parte de la educación, hemos sido muy insistentes, hemos tratado de ir picando piedra, hemos tenido eventos de muy alta calidad, con costos extremadamente elevados para los organizadores. Hemos gastado mucho dinero en tratar de que todo el mundo aprenda. Es lamentable que esas oportunidades no sean aprovechadas por la gran mayoría, por este recelo, por este eh, enraizamiento anormal que tenemos, ¿no? Tenemos que abrirnos y qué bueno que ya tenemos generaciones de médicos que se están formando ya con esto, o sea, ya lo están viendo desde que están en formación, que lo adecuado es no pinzar inmediato, pegar, darle importancia, darle a ese respeto a ese binomio, y ellos son los que
los que van a cambiar esto. Claro. Son generaciones ya próximas a salir y obviamente el cambio generacional ya se está dando. Yo creo que en un futuro muy corto vamos a ver pues los frutos a lo mejor de por ahí algunas semillitas que se botaron para que esto florezca. Ulises, ¿algo para despedirnos? Pues bueno, pues agradecer al doctor Farid, la verdad es que es un tema apasionante que en una hora no basta abarcar todo esto y que las personas que nos están viendo y las que nos están escuchando entiendan que estos temas no es más que el beneficio para ellos, para tener un bien nacer, ¿no? Que pues este bebé realmente venga con todo lo bueno a este mundo, que vaya que vaya que hace falta cambiar, hace falta cambiar. Pues nada, agradecer a todos, gracias doctor, gracias, señor, gracias, doctor Ranulfo y que tengan un bonito fin de semana. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Compartan, compartan. Nos vemos el próximo sábado. Adelante, doctor, para despedirnos. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica, de la administradora local, la señora Isabel Velázquez López, agradecemos el soporte técnico allá en cabina de locutores al licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos, cámaras y micrófonos en redes sociales en Minamérica. Agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez y también el apoyo del máster en T, Rafael Ramírez, para que este programa salga con la nitidez y la calidad que se merece. Los últimos comentarios es que sigan con la gran programación del Núcleo Radio Mina. Nos vemos, hasta la próxima. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Imagínate lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que los médicos a lo mejor no deberíamos de atender partos. En muchos lugares es así. O sea, estoy diciendo que a lo mejor las circunstancias son tener gente entrenada en partos que se pueden tardar 5 horas, 10 horas todo el trabajo de parto ahí, y tú como médico solo vas a resolver problemas que se salgan de lo normal. O sea, es una bomba lo que estamos diciendo al final. Pero es una bomba para nosotros. Porque yo recuerdo que cuando hice mi residencia en el 2012, llegaron 3 enfermeras austriacas, súper jóvenes, que estaban haciendo sus prácticas Y entrenadas, ¿no? de Dula, y platicando con ellas, sé que allá en Austria los médicos no atienden los partos, lo atienden ellas. Inclusive hay, ya sea que ellas quieran ir a un hospital o que ellas vayan a la casa de la mamá, pero es la Dula que tiene todos esos conocimientos. Tal vez aquí hay una bomba porque el concepto de una partera, pues sabemos que pues, no tiene estudios, Estamos sus minimizando. prácticas no son tan técnicas como tal vez, Tan supervisadas como tal vez es la de nosotros, pero en otros países está súper establecido desde hace años, Y desde además, hace mucho tiempo. Además, no lo que estamos recuerdo diciendo, en qué parte de Europa, o no sé si es en Canadá, hay un programa donde la partera va a atender el trabajo de parto y afuera hay una de estas camionetas como las donde venden. traslado, ok. No, una camioneta con un quirófano, Listo. un quirófano listo, un quirófano ambulante, como esta donde venden las hamburguesas, y Ajá, los ajá. carritos, afuera, no sé en qué país lo hay, pues si existe el Ahora, programa. Imagínate, estamos diciendo que a nivel de gineco, ¿cuánto es el ingreso por partos, cesáreas y demás? Que estaríamos diciendo que tiene que dejar de lado. Sí, tal vez ahí, y también se tendría que decir, ellas estaban sorprendidas la cantidad de nacimientos que había en una sola guardia. Me dicen, allá eso lo tenemos en el mes. Claro. Y es eso otra obviamente parte, les da esa tasa. facilidad de poder pues tener un carro afuera con el quirófano, en donde se tenga la facilidad ese de traslado. Aquí desgraciadamente estamos sobresaturados, el servicio de salud en verdad está sobresaturado y obviamente tiene otras prioridades que resolver antes que esto, ¿no? Hablamos en el corte en radio, ya estamos de regreso en radio, hablamos en el corte sobre cómo se podría cambiar esto, ¿no? En otros países los médicos no atienden los partos, hay obstetras calificadas que son enfermeras, hay parteras,
que se encargan de la atención del parto y los médicos solo están disponibles para complicaciones nada más, porque recordemos que la naturaleza hace su trabajo solita. La realidad es que al ginecólogo, al pediatra, al neonatólogo le pagan por lo que sale mal, no por lo que sale bien. Y el que sale mal es uno de cada 100. La estadística eso marca. Entonces al pediatra le pagan por resolver el problema del niño 100, el que va a salir mal. Los otros 99, la naturaleza va a hacer su trabajo. Ahí a lo mejor 9 hay que moverles un poquito y eso lo puede hacer cualquiera y va a llorar sin problema, solo uno. Entonces, la realidad es que las intervenciones, entre menos sean en un embarazo normal, entre menos metamos mano, mejor salen las cosas. Entonces, obviamente son paradigmas pues, a cambiar, no es tan fácil todavía a tolerar. Ya en la región tenemos parteras estudiadas, parteras que ya vienen de carrera, ya hay varias, hay varios, en las Chuapas tenemos en Cihuatlán, tenemos aquí en Minatitlán, me parece que también en Jaltipan hay, ya existen, ya tienen, y ellos vienen con otras ideas totalmente diferentes a la de nosotros. Nosotros somos muy técnicos, ellas son más humanas. Es más la parte emocional, cuidan mucho la parte espiritual, la parte del universo, de la energía, todo esto, y eso termina siendo más agradable para una mamá, Claro. ¿sí? Vemos, ¿no? Cuando nos Sí. acompaña la dula, Que te ponen púfele, música, aroma, todo, ¿no? Obviamente, Hasta nosotros estamos ahí relajados ahí en el parto y en la cesárea. el entorno es totalmente diferente, pero bueno, estamos totalmente en pañales en esto. Bueno, nuestro amable auditorio preguntaban ahí sobre cesáreas, saludos, la verdad que ya fueron resueltas prácticamente todas las interrogantes que teníamos. Pues para despedirnos, doctor, ¿algo que desee usted agregar? Pues el punto importante es que necesitamos hacer educación a todos los niveles, en todos los escenarios, muy técnica a nivel de médicos, neonatólogos, ginecólogos, pediatras, muy entendible para el público general en los puntos que les interesa, o sea, qué me es útil, qué no, cuándo pongo en riesgo o no. Recordemos que también no todo el que diga que esto es amigable, pues tiene todas las certificaciones necesarias. O sea, de todos modos, al final nosotros que hacemos esto, estamos certificados y llevamos nuestros cursos de reanimación y podemos resolver una situación que se salga de control. Y tenemos que tener todo listo. O sea, esto también no está peleado con el hecho de que te estés preparado para una catástrofe y la puedas resolver. Entonces, ese punto creo que es importante, educación, certificación y hacer las cosas como se deben de hacer, no solo por moda o porque te dijeron. Claro, y es importante, digo, aquí retomando un poco lo del punto del doctor, la parte de la educación, hemos sido muy insistentes, hemos tratado de ir picando piedra, hemos tenido eventos de muy alta calidad, con costos extremadamente elevados para los organizadores. Hemos gastado mucho dinero en tratar de que todo el mundo aprenda. Es lamentable que esas oportunidades no sean aprovechadas por la gran mayoría, por este recelo, por este eh, enraizamiento anormal que tenemos, ¿no? Tenemos que abrirnos y qué bueno que ya tenemos generaciones de médicos que se están formando ya con esto, o sea, ya lo están viendo desde que están en formación, que lo adecuado es no pinzar inmediato, pegar, darle importancia, darle a ese respeto a ese binomio, y ellos son los que van a cambiar esto. Claro. Son generaciones ya próximas a salir y obviamente el cambio generacional ya se está dando. Yo creo que en un futuro muy corto vamos a ver pues los frutos a lo mejor de por ahí algunas semillitas que se botaron para que esto florezca. Ulises, ¿algo para despedirnos? Pues bueno, pues agradecer al doctor Farid, la verdad es que es un tema apasionante que en una hora no basta abarcar todo esto y que las personas que nos están viendo y las que nos están escuchando entiendan que estos temas no es más que el beneficio para ellos, para tener un bien nacer, ¿no? Que pues este bebé realmente venga con todo lo bueno a este mundo, que vaya que
que vaya que hace falta cambiar, hace falta cambiar. Pues nada, agradecer a todos, gracias doctor, señor, gracias, doctor Ranulfo, y que tengan un bonito fin de semana. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Compartan. Nos vemos el próximo sábado. Adelante, doctor, para despedirnos. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica, de la administradora local, la señora Isabel Velázquez López, agradecemos el soporte técnico allá en cabina de locutores al licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos, cámaras y micrófonos en redes sociales en Minamérica. Agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez y también el apoyo del máster en T, Rafael García Ramírez, para que este programa salga con la nitidez y la calidad que se merece. Los últimos comentarios es que sigan con la gran programación del Núcleo Radio Mina. Nos vemos, hasta la próxima. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso y además extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. No lo olvides, somos Garcón Comercializadora. Estamos para servirle. Imagínate lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que los médicos a lo mejor no deberíamos de atender partos. En muchos lugares es así. O sea, estoy diciendo que a lo mejor las circunstancias son tener gente entrenada en partos que se pueden tardar 5 horas, 10 horas, todo el trabajo de parto ahí, y tú como médico solo vas a resolver problemas que se salgan de lo normal. O sea, es una bomba lo que estamos... Pero es una bomba para nosotros, porque yo recuerdo que cuando hice mi residencia en el 2012, llegaron 3 enfermeras austriacas, súper joven, que estaban haciendo sus prácticas Y entrenadas, ¿no? de dula, y platicando con ellas, dicen que allá en Austria los médicos no atienden los partos, lo atienden ellas. Inclusive hay, ya sea que ella quieran ir a un hospital o que ellas vayan a la casa de la mamá, pero es la dula que tiene todos esos conocimientos. Tal vez aquí hay una bomba porque el concepto de una partera, pues sabemos que pues, no tiene estudios, Estamos sus minimizando. prácticas no son tan técnicas como tal vez, Tan supervisadas como tal vez es la de nosotros, pero en otros países está súper establecido desde hace años, Y desde además, hace mucho tiempo. Además, lo que recuerdo estamos diciendo, en qué parte de Europa, o no sé si es en Canadá, hay un programa donde la partera va a atender el trabajo de parto y afuera hay una de estas camionetas como las donde venden... traslado, ok. No, una camioneta con un quirófano, Listo. un quirófano listo, un quirófano ambulante, como esta donde venden las hamburguesas y Ajá, los carritos, afuera, no sé en qué país lo hay, pues si existe el Ahora, programa. Imagínate, estamos diciendo que a nivel de gineco, ¿cuánto es el ingreso por partos, cesáreas y demás? Que estaríamos diciendo que tiene que dejar de lado. Sí, tal vez ahí, y también se tendría que decir, ellas estaban sorprendidas la cantidad de nacimientos que había en una sola guardia. Me dicen, allá eso lo tenemos en el mes. Claro. Y Es eso otra obviamente parte, les da la esa tasa. facilidad de poder pues tener un carro afuera con el quirófano, en donde se tenga la facilidad ese de traslado. Aquí desgraciadamente estamos sobresaturados, el servicio de salud en verdad está sobresaturado y obviamente tiene otras prioridades que resolver antes que esto, ¿no? Hablamos en el corte en radio, ya estamos de regreso en radio, hablamos en el corte sobre
¿Cómo se podría cambiar esto, no? En otros países los médicos no atienden los partos. Hay obstetras calificadas que son enfermeras, hay parteras que se encargan de la atención del parto y los médicos solo están disponibles para complicaciones nada más. Porque recordemos que la naturaleza hace su trabajo solita. La realidad es que al ginecólogo, al pediatra, al neonatólogo le pagan por lo que sale mal, no por lo que sale bien. Y el que sale mal es uno de cada 100. La estadística eso marca. Entonces al pediatra le pagan por resolver el problema del niño 100, el que va a salir mal. Los otros 99, la naturaleza va a hacer su trabajo. Ahí a lo mejor 9 hay que moverles un poquito y eso lo puede hacer cualquiera y va a llorar sin problema, solo uno. Entonces, la realidad es que las intervenciones, entre menos sean en un embarazo normal, entre menos metamos mano, mejor salen las cosas. Claro. Entonces, obviamente son paradigmas pues, a cambiar. No es tan fácil todavía a tolerar. Ya en la región tenemos parteras estudiadas, parteras que ya vienen de carrera. Ya hay varias, hay varios. En las Chuapas tenemos en Cihuatlán, tenemos aquí en Minatitlán, me parece que también en Jaltipan hay. Ya existen, ya tienen. Y ellos vienen con otras ideas totalmente diferentes a la de nosotros. Nosotros somos muy técnicos, ellas son más humanas. Es más la parte emocional, cuidan mucho la parte espiritual, la parte eh, del universo, de la energía, todo esto. Y eso termina siendo más agradable para una mamá, Claro. ¿sí? Vemos, ¿no? Cuando nos Sí. acompaña la dula, Que te ponen púfele, música, aroma, todo, ¿no? Obviamente, Hasta nosotros estamos ahí relajados ahí en el parto y en la cesárea. el entorno es totalmente diferente, pero bueno, estamos totalmente en pañales en esto. Bueno, nuestro amable auditorio preguntaban ahí sobre cesáreas, saludos, la verdad que ya fueron resueltas prácticamente todas las interrogantes que teníamos. Pues para despedirnos, doctor, ¿algo que desee usted agregar? Pues el punto importante es que necesitamos hacer educación a todos los niveles, en todos los escenarios, muy técnica a nivel de médicos, neonatólogos, ginecólogos, pediatras, muy entendible para el público general en los puntos que les interesa, o sea, qué me es útil, qué no, cuándo pongo en riesgo o no. Recordemos que también no todo el que diga que esto es amigable, pues tiene todas las certificaciones necesarias. O sea, de todos modos, al final nosotros que hacemos esto, estamos certificados y llevamos nuestros cursos de reanimación y podemos resolver una situación que se salga de control. Y tenemos que tener todo listo. O sea, esto también no está peleado con el hecho de que te estés preparado para una catástrofe y la puedas resolver. Entonces, ese punto creo que es importante, educación, certificación y hacer las cosas como se deben de hacer, no solo por moda o porque te dijeron. Claro, y es importante, digo, aquí retomando un poco lo del punto del doctor, la parte de la educación, hemos sido muy insistentes, hemos tratado de ir picando piedra, hemos tenido eventos de muy alta calidad, con costos extremadamente elevados para los organizadores. Hemos gastado mucho dinero en tratar de que todo el mundo aprenda. Es lamentable que esas oportunidades no sean aprovechadas por la gran mayoría, por este recelo, por este eh, enraizamiento anormal que tenemos, ¿no? Tenemos que abrirnos y qué bueno que ya tenemos generaciones de médicos que se están formando ya con esto, o sea, ya lo están viendo desde que están en formación, que lo adecuado es no pinzar inmediato, pegar, darle importancia, darle a ese respeto a ese binomio, y ellos son los que van a cambiar esto. Claro. Son generaciones ya próximas a salir y obviamente el cambio generacional ya se está dando. Yo creo que en un futuro muy corto vamos a ver pues los frutos a lo mejor de por ahí algunas semillitas que se botaron para que esto florezca. Ulises, ¿algo para despedirnos? Pues bueno, pues agradecer al doctor Farid, la verdad es que es un tema apasionante que en una hora no basta abarcar todo esto y que las personas que nos están viendo y las que nos están escuchando entiendan que estos temas no es más que el beneficio para ellos, para tener
un bien nacer, ¿no? Que pues este bebé realmente venga con todo lo bueno a este mundo, que vaya que hace falta cambiar. Pues nada, agradecer a todos. Gracias, doctor. Gracias, señor. Gracias, doctor Arnulfo, y que tengan un bonito fin de semana. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Compartan. Nos vemos el próximo sábado. Adelante, doctor, para despedirnos. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica, de la administradora local, la señora Isabel Velázquez López, agradecemos el soporte técnico allá en cabina de locutores al licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos, cámaras y micrófonos en redes sociales en Minamérica. Agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez y también el apoyo del máster en T, Rafael García Ramírez, para que este programa salga con la nitidez y la calidad que se merece. Los últimos comentarios es que sigan con la gran programación del Núcleo Radio Mina. Nos vemos, hasta la próxima. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso y además extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. No lo olvides, somos Garcón Comercializadora. Estamos para servirle.